alegramos porque Jesús sigue siendo el Rey de nuestra casa. Jesús sigue siendo el Rey de nuestra vida. Y qué hermoso es que hoy tú abras tu casa para poder compartir la palabra de Dios. Sabes que la palabra de Dios viene a traer un renuevo. La palabra de Dios viene a traer una transformación. La palabra de Dios viene a levantarte para el que está caído, viene a sanar al que está enfermo y viene a liberar al que está oprimido, al que está en prisión. Entonces tal vez no pueda haber una prisión de reja, pero probablemente estés pasando en una prisión de tristeza, de ansiedad, de dificultad. Pero te digo algo, de todas esas cosas te va a librar el Señor Jesucristo, porque en Él estamos confiando. Entonces, ¿qué te parece si damos gloria a Dios, hacemos una oración y en esta hora le decimos a Dios: muévete, Dios, a través de la palabra, que la palabra sea poderosa para mi familia, para mí. Hoy decido apagar el ruido de la casa, las cosas que están alrededor, y centrarme en lo que es tu palabra. Así que hago una oración conmigo. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por este momento, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Bendigo mi familia en la fe, Señor. Todo Sion Iglesia, que sea bendecido a través de tu palabra, Jesús. Que tu palabra, Señor, venga y venga a traernos ese alimento espiritual que necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús. Y alguien en su casa dice: amén. 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 Entonces, ¿qué le parece si abrimos la Biblia en 2 de Timoteo 4? Ahí vamos a estar meditando en la palabra de Dios. 2 de Timoteo 4. Fíjese lo que dice la Biblia. Dice de la siguiente manera: 2 de Timoteo 4. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Esto dice la Nueva Versión Internacional. Y dice la palabra: dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización y cumple los deberes de tu ministerio. Esto es lo que dice la Biblia. Vamos a meditar en ella. Y en esta hora quiero compartirle algo. Yo le he titulado un solemne encargo. Hay un solemne encargo que Dios está trayendo el día de hoy y que viene a revelarse a nuestras vidas. Yo no sé, pero estaba escuchando una alabanza en el YouTube en esta semana, y al final de la alabanza decía: Dios no está en cuarentena. Dios no está en cuarentena. Dilo ahí conmigo: Dios no está en cuarentena. No, Dios no está en cuarentena. Dios no está pasivo. Dios no está encerrado. El Espíritu de Dios se sigue moviendo sobre cada hogar que le permite entrar. Y es ahí donde el Señor dice: yo no estoy en cuarentena. A mí no pasa nada. Yo estoy para proteger. Y eso es importante, porque si yo sé que Dios no está en cuarentena, ¿por qué sus hijos sí debemos estarlo? Si Él no está en cuarentena, si nuestro Padre Celestial, ¿por qué nosotros sí? Y cuando hablo de estar en cuarentena, podemos decir muchas áreas, o podemos abarcar muchas cosas. Pero a lo que me refiero cuando hablo de no estoy en cuarentena, mi pregunta sería para la iglesia en este tiempo: ¿has estado haciendo lo que dice la palabra, el solemne encargo que Dios te ha brindado, que Dios te ha confiado?
¿Eres mayordomo de lo que Dios ha dado para que tú lo puedas poner en movimiento? ¿O te has encerrado en tu cuarto, en tu casa, y has sido pasivo en tu vida espiritual? Uno de los solemnes encargos, yo no sé cuántos han recibido algún nombramiento en algún momento de su vida y entonces se sienten honrados por ese nombramiento. Incluso a veces pensamos que no lo merecemos. Yo recuerdo que después de 5 años de estar en una pasantía de mi carrera, de la carrera de Derecho, me dieron un documento expedido por el gobernador donde decía que me daban un nombramiento como una función judicial dentro del Poder Judicial del Estado. Y entonces yo cuando lo vi, es un papel, pero vi ese documento y dije, qué increíble es tener este documento y poder ejercer o desarrollar la profesión. Dios no me tenía para ese propósito, y gracias a Dios le doy por eso. Pero en su momento sentí honrado, incluso sentí que no lo merecía porque había otras personas más capaces. Pero te digo algo, ¿qué pasa cuando entendemos que lo que viene de Dios no es solamente un encargo, sino que ese encargo es solemne? Y cuando hablo de solemnidad, hablo, por ejemplo, en el diccionario aparece como una celebración públicamente, algo formal, algo válido, algo acompañado de requisitos necesarios. También aparece como solemne, algo majestuoso, algo imponente, perdón. Y entonces lo que Dios nos da es algo majestuoso, es algo imponente. Y la iglesia debe de recibir el encargo que Dios nos está haciendo para este tiempo. No podemos decir, es que no podemos hacer el encargo porque nos toca estar en casa. Pero cuando una iglesia es proactiva, cuando una iglesia es creativa, no importa si estás dentro de tu casa, si estás encerrado, no importa el tiempo, no importa, porque tú sabes bien que hay un encargo que debes de cumplir de parte de Dios. Y eso es lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo. En presencia de Dios le dice, te doy este solemne encargo: predica la palabra. ¿Cuántos corazones se han callado? ¿Cuántas bocas se han callado este tiempo de cuarentena? Y Dios está diciendo, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no oportuno. Y cuando yo escucho sea o no oportuno, es decir que aunque estemos en este tiempo, necesito predicar la palabra. Corrige, reprende, anima con mucha paciencia, pero sobre todas las cosas enseña. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar, llegará el tiempo en que no van a tolerar sana doctrina. Mucha gente es llevada en este tiempo por sus propios deseos. Incluso gente que está dentro de un movimiento institucional o religioso o un movimiento como lo que es iglesia. ¿A mí de qué me sirve decir que soy la iglesia de Cristo si no hago el solemne encargo? No sé si me explique, iglesia. ¿A mí de qué me sirve decir, yo soy parte de la familia de Sion Iglesia, si no estoy haciendo el encargo para este tiempo? Porque la Biblia dice que es en el tiempo, sea oportuno o no sea oportuno, siempre la semilla dará fruto en su tiempo. Siempre la semilla dará fruto en su tiempo. Y es donde yo pienso y digo, bueno, necesitamos abrir nuestra boca, anunciar el evangelio y la sana doctrina que está establecida en las Sagradas Escrituras. Muchos dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Eso también pasa el día de hoy. Muchos están escuchando mitos, están escuchando lo que la Biblia no dice que es, por medio de alguna noticia, por medio de algo que está pasando en el mundo, y se dejan llevar por mitos. Pero estarás escuchando
lo que viene de parte de Dios, o estarás escuchando lo que viene de parte de una palabra corrupta del ser humano? ¿Qué estamos escuchando? Dejarás de escuchar la verdad y se volverán a mitos. Pero dice: tú por el contrario, Timoteo asemeja a aquellos que a lo mejor no tenemos tanta experiencia, o a veces escuchamos algo y nos dejamos guiar por eso, y luego escuchamos otra cosa y nos dejamos guiar por eso. Pero el Señor dice: no, tú por el contrario, Timoteo, eres joven, tal vez no tengas mucha experiencia en la palabra de Dios, tal vez te falte caminar más en el evangelio para conocer más de lo que yo quiero decirte. Pero dice: tú por el contrario, dice, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta el sufrimiento. Soporta este tiempo, iglesia. Ya estamos a punto de acabarlo, gracias a Dios. Yo creo que ya estamos a punto de acabarlo. Tal vez volveremos con medidas, pero soporta este tiempo. Soporta los sufrimientos. Que ninguno se pierda en casa, sino por el contrario, que este tiempo te refuerce, te reanime, puedas levantarte y decir: este es el tiempo de Dios, donde Dios se va a mover. Y dice: dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. Dedícate a la evangelización. Entonces entiendo que el solemne encargo es dedicarme a la evangelización. No hay otro encargo. Entonces, cumple con tus deberes de tu ministerio, pero dedícate a la evangelización. Cumple con tus deberes, cumple con tu servicio en Dios, pero dedícate a la evangelización. Eso es importante en este tiempo. Y luego me llama mucho la atención que en el 6 dice: yo por mi parte. Ahora está hablando Pablo. Ya le dijo lo que quiere de Timoteo, pero ahora está hablando por él mismo. Y dice lo siguiente: yo por mi parte, yo estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. Y él dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo tanto, me espera la corona de justicia del Señor. El juez justo me otorgará aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que con amor hayan esperado su venida. Jesús, tú podrás decir en este tiempo: he peleado la buena batalla, he terminado, he guardado la fe. ¿Podrás decirlo así como si ya estuvieras para irte con el Señor? ¿O todavía te falta algo por hacer? Todavía nos falta. Tú, Gustavo, que estás en la cámara, ¿te falta? Los que están aquí, si ahorita todavía nos falta. Si yo no me puedo dar el lujo de decir esto: he acabado la carrera, he guardado la fe. No puedo darme ese lujo de decir las palabras de Pablo. Y Pablo lo dice como diciendo: por lo que corresponde a mí. No, yo ya viví, mijito. Así como cuando dice la abuelita, ¿verdad? No, mijo, a ti te falta mucho por recorrer. Yo no puedo darme el lujo de decir que ya peleé la batalla, que he terminado la carrera, que me he mantenido en la fe. Necesito crecer en mi fe. Necesito echarle ganas a la obra de Dios. Necesito usar mis manos para levantar algo, para levantar a alguien. Necesito, porque yo siento que no he bautizado a las personas que debo de bautizar, porque siento que no he predicado a las personas que debo de predicar. Y si no lo he hecho, entonces ese es mi solemne encargo. Y en este momento necesitamos levantarnos, iglesia, porque sí, la venida del Señor está cerca, pero no podemos irnos hasta que hayamos peleado la buena batalla. No podemos irnos. La forma de esperar a Dios, la forma de esperar a Dios no es algo pasivo. Alguien que se encierra dice: yo ya voy a esperar la venida del Señor.
Pero esperar a Dios no es algo pasivo. Dios no va a venir por una iglesia pasiva. Esperar en el Señor implica activar, implica activación. Yo no escucho en la Biblia que haya un libro que se llame Lo pasivo de los apóstoles. Yo escucho en la palabra de Dios que se llaman los hechos de los apóstoles, las acciones de los apóstoles. Y hoy el Señor está levantando gente en la congregación que quieren hacer el solemne encargo de predicar la palabra, de hablar la palabra, de levantar al que está caído, de predicar al que está sin aliento y sin esperanza. Y la forma de esperar a Dios que venga por su iglesia no va a ser pasiva, va a ser activa. Pablo nunca fue pasivo. Pablo nunca fue pasivo. Timoteo no fue pasivo. Y nosotros como iglesia que predicamos de eso, nosotros como iglesia, ¿estaremos siendo pasivos o estaremos siendo activos? Tenemos que vivir como si fuera el último aliento de nuestra vida, como si estuviéramos a punto de irnos con el Señor. Tenemos que predicar la palabra y tenemos que vivir como si fueran nuestras últimas horas de vida. Decía Pablo, el vivir es Filipenses 1, 21. El vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia, decía él. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambos cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Si Cristo no ha venido por su iglesia, es porque no hemos cumplido el solemne encargo de predicar la palabra. Muchos de los que cumplieron un propósito específico desde niños estuvieron al borde de la muerte. Y yo creo que la iglesia debe de vivir de esa manera, como si estuviéramos al borde de irnos ya, al borde de que se acabe este mundo y sus deseos pasan. Que pasen los deseos. Me viene a la mente Moisés. Desde niño pudo experimentar ese proceso de muerte. Un faraón que desconoció al pueblo hebreo, y los hebreos que se estaban multiplicando, y dio la orden que los niños varones los mataran, echándolos al río. El faraón quiere acabar con nuestra vida, pero aún en ese proceso Dios cuidará de ti. ¿Y por qué cuida de ti? Porque tienes que cumplir el solemne encargo. Yo estoy seguro que no voy a morir con un virus. Estoy seguro que no voy a morir por una pandemia, porque mi vida no depende de un virus, de una pandemia, del COVID. No depende de eso. Mi vida depende de Dios. Y el día que Él lo diga, me voy a ir con Él por su gracia. Pero necesito cumplir con el encargo que estoy demandado a hacer. Y este hombre, el faraón, quiere acabar con nuestras vidas. El faraón quiere. La televisora nos va a decir que estamos en peligro. Pero si volteamos a la televisora, vamos a ver que estamos en peligro. Pero si volteamos a Dios, vamos a saber que Dios cuidará de nosotros. Aunque pase por el valle de muerte, el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué más quieres? Tenemos que vivir con el solemne encargo. Tenemos que vivir con el solemne encargo. Predica la palabra y persiste en hacerlo. No te inclines o no calles cuando venga un tiempo inoportuno. Todo el tiempo es oportuno para predicar la palabra del Señor. Amén. Antes de que Cristo venga, que Él nos haga
a hacer una oración por ti, por tu familia. Dile al Señor que tu casa, tu persona, siempre estén hablando palabra de Dios, evangelio, evangelio, evangelio. No hablamos de institución, no hablamos de religión, no hablamos de alguna asociación, no hablamos de alguna marca. Hablamos de reino. Hablamos del poderoso de Israel. Y el poderoso de Israel es el poderoso de Torreón, es el poderoso de México y es el poderoso del mundo. Dios está con su iglesia. Levanta las manos al cielo ahí donde estás. Levanta tus manos y dile al Señor: aquí estamos, Dios, para honrarte a ti. Aquí estamos para ser bendecidos por ti, Jesús. Aquí estamos, Señor, para ti. Tengo un encargo, Jesús, y es solemne. Tengo un encargo, Jesús, y es poderoso. Tengo un encargo, Jesús, ayúdame, Señor, a hacerlo, a realizarlo, paso a paso. Prefiero ir lento para ir más lejos, porque mi meta eres tú mismo. La meta es llegar a tu reino, pero ninguna persona que haya estado pasivo llegará. Toda iglesia que haya estado activa, toda persona que haya estado activo llegará al reino de los cielos. Levántate, iglesia, levanta tu clamor y dile al Señor: perdóname las veces que he sido pasivo, perdóname las veces, Señor, que he sido exigente. Oh, Señor, recuerda, y quiero funcionar como una iglesia activa y como una iglesia incluyente. Señor, ser parte de lo que tú estás haciendo en este tiempo. Si está en ti, usa una iglesia. Si está en ti, Jesús, usa una iglesia. Porque si una iglesia, Señor, está en tus propósitos, porque si una iglesia está en tu voluntad, porque si una iglesia no hace su voluntad, porque si una iglesia, Señor, no hace lo que ella quiere, si una iglesia está ligada a tu presencia y queremos caminar, Señor, en ti, queremos, Señor, ser incluidos en tu propósito, ser incluidos en lo que tú quieres para nuestra vida. Señor, desata el habla de muchos de los que están en sus casas, que puedan hablar el reino de Dios, que puedan compartir el reino de Dios. Gracias, Dios. Vamos a alabar a Dios con esta alabanza. Levanta tus manos y díselo.